A las personas que todavía no se han ubicado, por favor, les pedimos que tomen asiento. Participants who still are on the part of the back, please go to your seat. We're going to start right now. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Ya vamos a empezar la segunda parte del evento. Les doy la bienvenida nuevamente a la Conferencia Internacional sobre Carbono Azul y Humedales 2025 y una bienvenida especial a quienes se unen a nosotros, ya sea aquí en físico en Santa Marta o a quienes se unen de manera virtual. Antes de comenzar, vamos a dar unos pequeños recordatorios. Recuerden que las personas que deseen ir a la salida de campo el día jueves deben acercarse al área de registro que se ubica en la parte del fondo, en la parte del lobby. Entonces, por favor, acercarse para inscribirse. Solo son 50 cupos. Adicionalmente, recuerden que hay interpretación mixta en inglés y en español para los formatos de las presentaciones. Entonces, si aún no tienen su audífono, se pueden acercar a la parte de atrás a conseguirlo. También tenemos la aplicación Juba, se los mencioné en la parte de la mañana. A través de esa aplicación pueden enviar sus preguntas en caso de necesitar alguna pregunta. Si están publicando sus fotografías a través de LinkedIn, nos pueden etiquetar como @bluecarbonmrb. Este próximo bloque técnico se enfoca en las innovaciones científicas en las investigaciones sobre carbono azul. La ciencia es la base para la acción de carbono azul creíble. En este bloque exploraremos herramientas y técnicas de vanguardia. En ese sentido, vamos a explorar el análisis impulsado por inteligencia artificial que está redefiniendo cómo medimos, monitoreamos y modelamos los ecosistemas de carbono azul. Nuestros ponentes compartirán innovaciones que no solo mejoran la precisión, sino también amplían lo que es posible en restauración, gestión y alineación con políticas públicas. Nuestro primer ponente es el doctor Tobias Jackson, investigador asociado senior de la Universidad de Bristol. El doctor Jackson es un científico costero cuya investigación combina ecología de campo, mapeo avanzado y análisis geoespacial para mejorar nuestra comprensión de las dinámicas de carbono en los bosques de manglar. Su trabajo integra datos terrestres y aéreos con mediciones en sitios para producir estimaciones precisas de reservas de carbono que puedan guiar la planificación de conservación y las políticas climáticas. Hoy nos presenta mejorando nuestras estimaciones de almacenamiento de carbono en manglares usando LiDAR. Le damos la bienvenida al doctor Jackson.
I have an old version of my slides, Tengo which is my una fault because I keep versión forgetting it. antigua Um, de mis so I don't actually remember the order of these ones, diapositivas. but I'll try and work it out. Voy a tratar de Um, recordar la secuencia. so I am going to be talking about Voy a estar alometry. hablando de And by alometría alometry, I mean the process y of al getting decir from field measurements alometría to es diameter of trees ir de to las medidas en carbon storage or campo biomass. a la biomasa And we're really y using the height captación and de los diameter árboles to y utilizamos estimate estos what the diámetros volume of para these trees. estimar el volumen de estos árboles. Mhm. Come forward. Okay, that's fine. Um, and so we're trying to estimate how much Estamos volume, how tratando much de biomass are in these estimar trees. cuánta biomasa Um, tienen estos árboles and then we can use that to y scale up to the esto lo landscape level podemos because it's only on this utilizar para technology that we'll be escalarlo. focusing today. Y esta es la alometría en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Okay. So this is a really nice paper which we Este es published un last year. paper que se publicó el año anterior. Sorry. So this is a really nice paper published last year where Este they paper se compiled publicó el all año of the anterior data donde se out compilan there todos los on datos which we use for our cone que alometries. utilizamos So para they las found alometrías. 590 trees which Encontraron have been cut down and estos weighed. And this is 590 how we build our árboles model. que So we need fueron to cortados y get pesados. Así es a como se mathematical equation logra which la says cut down the trees one way ecuación. Primero se and tiene que then use cortar, this pesarlos y utilizar to build esto your equations. para And this formular. paper found Y 590 trees este in this region paper which have encontró been cut down and weighed, and 590 essentially found árboles en that esta they región all y followed encontró pretty que much the same todos alometry. siguen las mismas o la misma Which is quite a surprising alometría, finding to que me. es un hallazgo bastante sorprendente But para mí. in this Pero en analysis, este there were only análisis solo 20 trees larger hubo than 50 meters in height. 20 So there were very árboles few large trees in here. de un tamaño mayor a 20 metros en altura. So, okay. Okay. So, sorry, things aren't working. um, to get past this, we Para want, instead of resolver cutting down trees and esto, weighing en them, we lugar want to de do this with cortarlos y terrestrial laser pesarlos, scanning. queremos And this hacerlo is what con terrestrial laser scanning does. It un looks at the distance láser terrestre. which Jasper Así did es in como Suriname, se and it just ve shows como you lo hizo that Jasper en it provides Surinam para 3D, mostrarles que esto es real detail of the un trees in this detalle en park. 3D de todos los And if we just árboles pick en out a single esta tree, parte. Y si it tomamos un solo computes árbol, like this. It's a good se geometry for a ve single tree. de esta manera. Um, and this is a really valuable tool Y esa because it es means we can do una the big trees a herramienta lot more. muy So the útil paper which porque had all the podemos trees together, trabajar con todos los they árboles, were missing the especialmente large aquellos que son trees. más grandes, Whereas porque in this solution, the anteriormente big trees are no actually easy entraban en to do este cálculo, because there's more porque wood per leaf, so eh, you can get eh, away on the small trees. pues But the big tienen ones, we can más just do it madera easy. por hoja And so this en is el what we cálculo, do in this. y We esto es lo collect que this hacemos. 3D via point Recolectamos clouds, estos and then puntos we build a LIDAR en cylinder model. 3D. So this is a cylinder model of a tree, Y este es el which modelo originated de in un Chile and Australia, árbol, and es has uno de been developed actually in eucalipto en Manglares. Australia, And so todavía we no fit a se han cylinder hecho en model into this, manglar. and you can see the Y middle picture there pueden is a ver collection of esta cylinders. imagen And en then la if mitad, que you es add up una serie the de size of all those cilindros. Y cylinders, si se we can agrega see how el much tamaño de biomass there is todos in the estos tree. cilindros, podemos saber la And then in biomasa this del paper, árbol. Kim Y en Calders did in this este paper, paper um, de Calders, then cut down the trees and showed luego that se actually corta el this árbol y se terrestrial LiDAR muestra method que works este a bit more. método LIDAR So on the funciona muy x-axis bien. here, Aquí we have en the el trees which we eje cut down, de las X and tenemos on the los y-axis árboles we que have the se same ones cortaron, measured y using en la LiDAR. Y tenemos los que se midieron utilizando la tecnología LIDAR. And so now we know that the method Ahora works. sabemos que We el can use método it to try funciona y de and esta manera lo improve our podemos alometry. utilizar para So mejorar las again, I've got an alometrías. example here Tengo un from ejemplo Central Forest, aquí de um, un also by bosque, Kim Calders, and también de essentially they Calders, showed that y lo que the typical muestran broadleaf trees that they were es que estos studying árboles que stored more estaban carbon than estudiando was podían estimated with traditional allometric equations. almacenar So on the más x-axis here you carbón. have Aquí en how la much eje de biomass la there X is tenemos if la we were to cantidad use an de allometry biomasa with a si diameter of 8 utiliza meters, and una on the y-axis we alometría, have y en if la you use the Y terrestrial laser scanning. tenemos los datos con And la so there's, tecnología de we escáner put LIDAR. quite substantially more carbon in this forest than we Hay had realized because más we used the carbono electrons. en So este LiDAR bosque helped del us que understand habíamos that. calculado, entonces el LIDAR permitió Um, llegar a esta conclusión. in mangroves,
En This manglar works. So this is some work that también Hamish funciona. Esto es has been algo que doing. hizo Hamish. So in mangroves, it's a bit more En, difficult because the es un poco más trees difícil porque branch at the los bottom. There's roots at the árboles bottom. There's crecen holes at the mucho top, hacia and the cylinder abajo y hacia fitting arriba y los expects the trees to only cilindros branch outwards. solamente So we pues had to cut the tree calculan in half, las ramas in our hacia afuera, hacia understanding, arriba, sino que tenemos que the cortar vertical tree in half. And then we ah, flip the roots la upside down, imagen y luego cylinder model, voltear la as if there were imagen two trees, y lo and then ponemos we como si stitch them back fueran together again. dos And árboles diferentes y luego yeah, volvemos y this los works quite well in unimos. mangroves Esto as well funciona at muy the bien moment. en manglares también. Lo hemos visto hasta el momento. So I'm doing some work at the moment to Estoy trabajando use terrestrial laser scanning en este data, momento so para collecting utilizar terrestrial laser scanning data. Lots of escáner people here are involved in LIDAR this. y muchas personas acá han And participado the en esto aim is y el to basically objetivo test es whether these probar allometric si equations or estas whether ecuaciones any allometric alométricas o equations we're currently using cualquier work ecuación que se well utilice for large funciona trees. bien para los árboles más grandes. So we're going to put, if you Vamos see a poner, o si pueden ver this ahí, graph on the left, esta gráfica there's a not la very many trees above 10 izquierda. meters, and No hay with this muchos method we were to árboles por encima increase de the los scale 10 of that to metros y con esto 50 still works. podemos aumentar la These graphs are escala. a bit misleading Esta because they're gráfica written puede ser in log confusa porque space, ambos están en and when you logs, log transform pero things, everything looks cuando quite straight. se hace esa But transformación, actually, todo se if ve you más were to em, plot these out in real numbers, it would look claro quite si different. lo ponemos en números y en And cifras so reales. actually De today, hecho, hoy, when we get back to the hotel, cuando I'll have volvamos 5:30, al hotel, como a a few las of us are going 5:30, to have a beer and talk about this nos project because podemos I'm quite reunir y keen to hablar de pull este together different proyecto LiDAR para data ver cómo sets, podemos how combinar more todos data is going to be estos collected. And datasets so if everyone del wants to LIDAR y join us cómo se around van a recolectar. 5:30 Si quieren acompañarnos a las at the cinco y hotel, media probably en over el a bar hotel, maybe, we can have a quizás en discussion el about bar this del further. rooftop, podemos seguir hablando de Yeah. esto. And terrestrial laser scanning is cool, but it has quite El a lot of problems. TLS es bastante So this, it's bueno, hard pero to tiene do, algunos right? Especially problemas. in Es mangrove. difícil, So you especialmente have en un to manglar. Tienes scan from lots of different que positions. escanear de So what we're diferentes planning to do is posiciones. to Lo que target planeamos individual hacer trees. So we're es developing custom trabajar plots con and target some trees árboles and scan them from individuales multiple y angles so that we escanearlo can de capture the diferentes 3D ángulos structure. para poder capturar su And estructura then en we 3D. want to Y stitch luego those con different eso scans together. podemos combinar todos And esos that stitching, escáneres y getting the al scans hacer together, esta requires these targets, combinación, para eso pues these se white and black things. So you necesitan have to put these out in the estos field and keep them really objetivos. still Tenemos que while you're ponerlos ahí en scanning. el campo y You'll tenerlos often have fijos good cuando se hace conditions. el You can't be escaneo windy. So there are en problems with collecting the data. buenas condiciones. No puede estar But haciendo even mucho more than viento, the por problems ejemplo. collecting the data, there's Pero lots of más problems in allá de estos processing the problemas en data. la recolección de So los this datos y just shows problemas you an en el example procesamiento, of esto les some da un data. ejemplo de The top of a algunos tree, de los which is datos. Esta es la 25 parte meters tall at superior mangrove, de again un from Suriname. árbol And de it's 25 reasonably good metros y data quality. You can see podemos the main trunk and ver everything, el but there's tronco leaves all over the principal, place. There's pero hay also lots of points, ramas que which también can just tienen kind of muchos puntos seem a bit random. que Maybe there's a parecen bit of wind or un something. poco And when we just apply our automatic dispersos. cylinder fitting algorithms, it will make a mistake. Entonces, So then quizás we need to ahí es go donde in and los manually algoritmos clean this data hacen beforehand. errores y So tenemos we que need ir a to hacer una remove some limpieza leaves, manual tidy de up los some datos branches. y organizar So it's a algunas de slow las ramas. Es un proceso process, but bastante it's really lento, valuable if pero we es can muy get valioso si some trees out of this, podemos some good high quality large obtener trees. Because for every los big datos tree we de can get estos this árboles más way, that's a grandes, big tree we don't have to cut porque down. este es un We're going árbol to que get no good trees vamos a instead. tener que cortar, claro está. So that's all I had to say Eso about es allometry. todo lo But que I wanted tenía que to take a contarles step back and acerca talk about de la the other alometría. Quiero volver ahora para the other parts of hablarles de this. las otras So partes this de gets este us proceso. the biomass, Esto nos lleva a how la much wood there biomasa, is in the cuánta forest, madera hay and en the height and un diameter measurements we take bosque into account. según las So we can mediciones que fill se out allometric tomen y equations si and se do incluyen that las better. ecuaciones de alometría, esto se But puede mejorar. there's also other Pero también uncertainties. hay otras So incertidumbres. I just came across this figure from Esta in 2016. I don't know if cifra anyone's la seen this, obtuve en but it's 2016, no sé essentially si lo han showing that visto. if you Esto muestra sample que si wood se cores out of muestrea the tree, it gets la less dense as we madera go. de los árboles, hay menos If we densidad en las use, for partes example, superiores. Entonces, we set si height around, hacemos and if we sampleo apply this, o it suggests that there's muestreo actually less biomass a than we un thought. metro de altura, And vamos I a tener imagine that there's very diferente few biomasa areas y which creo que hay use muy this data, pocas áreas and que so I guess incluyen they add estos quite a lot of datos y creo que uncertainty. esto So agrega it's mucha just an example of incertidumbre. where Eso there es might un be some ejemplo uncertainty coming from. de algunas de las fuentes de las And posibles so this is just incertidumbres. my Este es best guess of where maybe some of the uncertainties are. mi mejor estimación de So las incertidumbres. the Quizás y-axis is how much en these different X factors tenemos contribute to the la overall contribución de carbon esos storage in the factores a forest. la cantidad So de the carbono allometry wise, almacenado. what I'm Los mainly
alometría. Aquí no trabajo principalmente, mi trabajo es
improve our certainty on this, to make the mejorar la green light incertidumbre, bars a hacer bit que esas narrower barras around where we aim. blancas And I sean think it's an más important subject to do. delgadas, más But angostas. Ese as I es mi just showed you, objetivo. density also Pero como introduces some les muestro, uncertainties. la densidad de la madera Then there must be some uncertainties in genera the below-ground incertidumbre roots and dead también, wood por foliage, ejemplo, and then soils may en el continue to be high, suelo just my guess. But it también. obviously soils obviously store a lot of carbon and Hay lots of mucho uncertainty carbono there. almacenado ahí And I would también, y hay like mucha to incertidumbre, y me gustaría, o yo I pues would like to better understand quisiera how we might entender constrain that mejor uncertainty, cómo how big that podemos uncertainty is at the reducir moment, esa and incertidumbre, qué how we tan might grande es continue y cómo la podemos constrain reducir, it in the y future. hasta So this is qué something which punto. Esto es I don't algo know the que answer to. pues I a hope lo there's que there's no probably some people in sé this la room who know the answer to. respuesta, y So over the quizás rest hay today and algunos acá tomorrow, que maybe we sepan can la tackle that. respuesta, quizás podamos hablar al respecto hoy o mañana. I actually completely changed these slides Cambié on las the plane on the way here. diapositivas en el avión cuando venía para So this acá. wasn't the slides that I Así was que intending estas to go no through. eran So las apologies for that. diapositivas que But quería presentar. Me hopefully disculpan my por eso, point. pero espero pues haber dejado claro mi mensaje. Gracias. Bueno, muchas gracias al señor Tobias Jackson. Ahora escucharemos a la doctora Noelia Jiménez Martínez, jefa de perspectivas e inteligencia artificial en Nature Metrics de Reino Unido. La doctora Jiménez lidera la integración del monitoreo de biodiversidad con inteligencia artificial en Nature Metrics, ayudando a gobiernos, empresas y ONGs a medir el cambio ambiental a gran escala. Con experiencia en bioinformática y genómica, la conservación se especializa en la aplicación de ADN ambiental e inteligencia artificial para evaluar los ecosistemas e indicadores climáticos de biodiversidad. Su presentación se titula El uso del ADN ambiental e inteligencia artificial en MRB y contabilidad de carbono azul. Le damos la bienvenida a la doctora Jiménez, por favor. Hola, ¿qué tal? Thank you very much for the invitation. I'm very pleased to Hola be a todos, here. un gusto estar I am aquí. bilingual. Soy bilingüe porque I am originalmente soy de Argentina, pero también soy británica. I'll conduct the Voy talk in a English because hablar I en prepared the inglés porque he slides, preparado la but feel diapositiva en free inglés, pero to siéntanse libres de switch interrumpirme en if you español want. si así lo desean. So Ok, my presentation mi today presentación el is día de about hoy es acerca how de can we use cómo EDNA podemos and usar introduce that concept el to EDNA. Voy a hablar de ese people concepto para what introducirlo a we las do personas que no lo with conozcan. AI and ¿Qué the hacemos con la inteligencia disruptions in artificial y las últimas space disrupciones en to el track espacio para and understand tratar better de entender de una the mejor climate manera el systems sistema de and MRV y cómo agents estos in the pueden ser universe? apoyados por My estas nuevas title tecnologías? El is título que vemos aquí no es el mismo Climate que está en el in programa the porque latest months. en los últimos I meses have yo been as estaba the Director of promoviendo Innovation como Scaling directora de la in Nature Strategy. innovación y escalabilidad de la So the estrategia en company is Nature, pero Nature is eh, a UK la company compañía para la que trabajo es una empresa in different en Reino Unido y countries. tiene diferentes servicios I'm de currently in the lab muestreo de using DNA methods y that también amplificar esto y information producir providers in estos different recomendaciones que pueden countries ayudar a los tomadores de to decisiones para restore poder and mejorar, basically restaurar manage biodiversity. y monitorear apropiadamente la biodiversidad. Así que For muchas the gracias por la oportunidad utilities, de hablar for the acerca de estos. non-familiarity Ok, para las people, personas que no están EDNA familiarizadas, lo que llamamos EDNA represents, es so DNA ADN ambiental, vamos a decir como materials EDNA, that every living es organism los has. materiales These are cells que even. todos los organismos Cells tienen. En este caso serían básicamente células left by different que individuals son dejadas por diferentes and this is individuos y through the esto es a través feathers, de las plumas, feces, pollen and excremento, dust. So mucosas, this polen, este tipo de is cosas. everywhere. Esto está There are en ways todos to lados y hay collect maneras de it. recolectar The este company has specialized ADN in making y this nos hemos enfocado en hacer esto cost effective. So accesible we y can efectivo en términos de costo. De esa manera send it podemos into the lab, llevar amplify it, este and understand which DNA al species there laboratorio, are. amplificarlo y entender qué So tipo de one of especies the tenemos. most Entonces, important una de las cosas elements is interesantes that del
del IDNA es que podemos ir a un nivel muy alto, un nivel quizás muy detallado. Podemos entender incluso el nivel de especies. Uno de los problemas que hemos estado discutiendo el día de hoy. Ok, tengo este bosque y necesito entender entonces las especies que tengo en este bosque de esa manera, como lo describió Tobias, qué tanto carbono están atrapando, pero no sabemos, no podemos ir directamente al lugar muchas veces y medir o saber qué especie está ahí. Esa sería una manera de hacerlo. Esto es lo que llamamos la verdad tan real, o es simplemente hacer estos seguimientos con ADN. Y la metodología de esto es, tratamos de entender qué especies están presentes en ciertos espacios. Creo que esto es aplicable y voy a hablar de esto en los sedimentos y los manglares y también para las rimas. Y hacemos ese muestreo. Les decimos dónde serían estas muestras, les enviamos estas muestras, son muy fáciles de usar y en esta parte entonces es divertida porque pueden involucrar a las comunidades locales. Eh, y luego envían esto de nuevo al Reino Unido, donde entonces el laboratorio va a amplificar y va a discriminar entre los diferentes tipos taxonómicos. Bueno, para el caso de carbono azules sería eucariotas, el grupo que nosotros usamos específicamente. Entonces podemos identificar vertebrados, peces, invertebrados, bacterias, hongos, eucariotas y también hongos. Y luego de que tengan todo esto, es la cosa interesante acerca de esto es que también podemos entender cómo esta información, bueno, da información acerca de las diferentes funciones de un ecosistema, si quizás hay especies invasivas que no estaban consideradas en... Ok, entonces, ¿de qué manera es útil esto para el carbón azul? Uno de los proyectos que tenemos es acerca de restaurar y preservar las marismas y tenemos que entender que es que la salud de estos ecosistemas podemos hacer seguimiento con esto y también pueden hacer seguimiento de las especies invasoras, pero quería hablarles específicamente. Esto es un ejemplo de diferentes sistemas o proyectos de sistemas de ecosistemas marítimos y en mi atención podemos ver, creo que aquí ese es uno de los proyectos más grandes, este que está aquí en el Reino Unido y ese está patrocinado por la Universidad de Sussex y todos ellos tienen un diferente código QR. Si quizás quisieran tener más información al respecto, háganme saber si funcionan. Y otro proyecto bien importante aquí es el Keep Blue, que creo que este que vemos aquí, esos también están tratando de establecer procedimientos relacionados al carbono azul y cómo ellos van a monitorear esto para poder tener la adicionalidad requerida por los mercados. Y también Malvinas, o como las quiero llamar, también son muy importantes. Esos serían los más significativos, los ejemplos en cómo este IDN está ayudando a entender y preservar el carbono azul. Particularmente la compañía, ah, la compañía ha establecido una metodología y ha sido publicada revisada por pares y ha sido publicado. Han estado hablando acerca de esto. Estaba hablando un poco antes de esta conversación. Estos dos estudios apuntan a que bueno, los precedentes de esto, la fuente del carbono azul como algo es que el IDNA es muy bueno, se puede usar de buena manera para identificar. Les invito a leer estas publicaciones, se les cuento, no soy un especialista en esto, pero aparentemente el carbono orgánico podría ser más fácil añadir este IDNA a la, a la forma en la que se hacen estas metodologías para poder entender de dónde viene este carbono. Que la conclusión alto nivel de estos dos estudios es que los procesos de eDNA tienen, bueno, como resultado de estas fuentes de carbono y dicen el primer estudio que va taxonómicamente al nivel de especies y es capaz de discriminar entre manglares, entre pastos marinos, incluso microalgas. La parte interesante de eso es que si eso es verdad, que somos capaces de incorporar eDNA
Los estudios tradicionales de isótopos implicaría que es muy efectivo en términos de costo. Un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer una vez ya hayan recolectado el DNA, tendrían que hablar con diferentes actores que quizás estén interesados en tomar acción. Y ¿qué significa esto para mí o cómo me ayuda? Mi trabajo durante el tiempo en el que estaba trabajando en esta compañía era crear estos reportes que fueran útiles. Particularmente voy a compartirles algo en lo que trabajamos, que se llama Connect cDNA, y a ponerlo en mapas y contar la historia de exactamente cómo las personas que toman decisiones y la manera en la que hacemos esto es ponerlos en estos modelos de distribuciones de especies. Y le voy a preguntar, levante la mano por favor si están familiarizados con este tipo de modelos o conceptos. Tobías, sí. Bueno, entonces lo voy a explicar. Estos modelos son unas representaciones estadísticas de qué especies podrían ser encontradas. Esto es básicamente una extrapolación, una interpolación en realidad y el entender de que una vez tengan una especie también podrían correlacionar eso con variables ambientales, como por ejemplo la elevación, la temperatura, la humedad. De esa manera, la teoría nos dice que si le dan suficientes ejemplos a un modelo de inteligencia de aprendizaje o machine learning y suficientes datos por la cobertura, la elevación, qué tipo de arena, cuánta arena hay en cierto terreno, debería ser capaz de empezar a tener una nueva área que no han tratado nunca y decirte qué tipo de especies puedes encontrar en ese ambiente. Ese es este modelo de distribución y la manera en la que esto es útil es que una vez tengan esos modelos de distribución, tienen la probabilidad estadística de encontrar estas especies o no. Asumamos que estamos creyendo en lo que nos dice este modelo, entonces podemos inferir qué tipo de especies vamos a encontrar en este alrededor. Y eso es importante para la conservación y para la restauración. Aparte arriba de eso pueden priorizar diferentes especies como especies invasivas, especies nativas, pueden entender dónde deberían encontrarse, dónde deberían ser restauradas. También, por ejemplo, esto aquí es una mina y podemos ver que hay diferentes distribuciones, pero la más importante es la distribución que llamamos reemplazabilidad B-type o beta, que si se influencia esta especie o si hay un efecto sobre esta especie, van a haber consecuencias graves. Esa es el área que debemos definitivamente no tocar y restaurar si posible. Entonces, esta combinación entre eDNA y también información geoespacial. Ok, eso sería, bueno, lo que viene luego es que existe una disrupción en este espacio. Algunos de ustedes creo que son familiares con ChatGPT, yo diría que todo el mundo. Esto sería lo siguiente, sería como ChatGPT para imágenes. DeepMind de Google ha lanzado hace un par de semanas AlphaAir, que es un modelo es básicamente ChatGPT para un globo. No es el primero, había otro que se llama Britly, quizás ustedes ya conozcan, había uno llamado Clay, que también es de código abierto. Y van a haber otros en el mercado, pero DeepMind es de Google y Google está recolectando información por los últimos 20 años más o menos y aparte ellos incorporan todos los datasets que son abiertos, lo entrenaron y lo hicieron con embeddings muy eficientes. Y voy a hablar de esto en un momento. Lo que sucede aquí es que ahora pueden interactuar con cantidad compacta de conocimiento y pueden hacer preguntas muy, muy específicas que probablemente les tomarían semanas de trabajo de poner las marcas. Ahora les pueden preguntar a estos modelos, por ejemplo, que dónde están las piscinas en las que puedo nadar en el planeta. Y va a entender eso porque fue entrenado y puede identificarlas. Y entonces puede decirle, ok, hay piscinas aquí, 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 5 billones de piscinas, pueden ver la distribución aquí en el mapa. Eso no es una pregunta importante para esta conferencia, me imagino, pero pueden preguntarle qué tipo de manglares o dónde están los manglares y podría ser capaz de identificar esto bastante fácil, o eso es lo que ellos dicen, de manera que esta información que está integrada no tienen directamente que irse y intentar aprenderlo a profundidad, pero lo mencioné porque siento que es la nueva manera de entender la complejidad y creo que la biodiversidad
Probablemente sea un problema bastante complejo que incluso no tenemos la matemática para esto. Pero quizás con este conocimiento añadido a estos modelos, podremos hacer cosas que ningún otro sistema haya podido hacer antes. Lo que vemos es que para un píxel en específico, ellos han agregado todas las diferentes capas de toda la posible información contenida en ese píxel y lo combinan con otros fuentes de información, por ejemplo, infraestructura, el agua en ese píxel, recolectan todo esto y entonces dejan que las redes convolucionales que corren todo esto les va a dar una representación pequeña de un vector y esa casilla compacta tiene mucha información. Este es un nuevo espacio en términos de inteligencia artificial y hay un montón de investigación que aún necesita hacerse para poder entender qué es lo que nos están diciendo esta información, pero les voy a contar una historia. DeepMind publicó este reporte o esta información, hablaron acerca de esto públicamente y vieron que la información que ellos han usado aquí, y esto es de Acoustics, entrenan ese modelo de Machine Learning y estos diferentes aves hablando unas con otras, cantando y haciendo sus sonidos, crearon una integración así como esta. De esa manera pueden identificar cualquier tipo de ave porque ya está preentrenado. Hicieron lo mismo con los corales, escuchando, comillas, a los corales y lo que encontraron es que los de las aves son muy similares a los de los arrecifes de coral. Y eso no es tan sorpresivo, simplemente es la naturaleza optimizando las frecuencias del sonido en dos diferentes ambientes. Pero no era tan obvio y de una forma clara, con una representación matemática clara, transparente antes. Apareció este elemento entonces. Y creo que con información espacial vamos a ver lo mismo, vamos a empezar a ver patrones que todas estas capas de información no nos van a brindar un entendimiento de forma humana o no natural, pero en estos modelos podemos ver estos patrones, poder identificar estos ecosistemas porque se ve similar a este otro y no tenemos entonces que incluir esta información de manera manual. Eso era parte de lo que quería comentar y quería decir también que en el mundo del Machine Learning, tener un modelo funcional es importante porque implica que podemos entrenar cosas más rápidamente, es más barato, también es importante para este campo porque ahora vemos también lo que se llama change detection, en comparar diferentes paisajes unos con otros, una diferente estación o luego de unos fuegos o de repente querían ver cómo los manglares han crecido o se han recogido en diferentes áreas, pueden hacer eso, es similar. Y también lo que se llama clustering, y son cosas que son ahora muy fáciles de hacer porque es información y un modelo que ya ha sido preentrenado. Y mi invitación entonces es algo que pueden ver, está en Google Earth Engine, especialmente para la comunidad de LiDAR. Traten de encontrar qué pueden hacer porque siento que va a ser algo muy disruptivo y es algo que apenas está empezando. Para concluir, voy a decir que si podemos tener ground truth y si podemos combinar estas metodologías de eDNA y estos modelos geoespaciales en unos mapas comprensivos y que sean coherentes también, podemos tratar de encontrar lo que buscamos, que es tener una manera sistemática en cómo podemos saber qué está sucediendo y ser capaz de reportar esto que sucede, verificarlo y hacer que estos mercados de carbono sean más atractivos para las instituciones financieras. Y eso es lo que quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Jiménez por esa interesante, realmente interesante exposición. Ahora seguimos con el doctor Jorge Hoyo Santillán, quien es investigador senior en la Universidad del Este de Finlandia y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. El doctor Hoyo Santillán ha trabajado extensamente en flujos de gases de efecto invernadero y almacenamiento de carbono en humedales tropicales, con un enfoque en integrar la ciencia en estrategias climáticas nacionales. Su investigación en Panamá conecta con el monitoreo de ecosistemas de campo con esfuerzos de conservación impulsados por políticas. Hoy nos presentará los manglares en estrategia climática de Panamá. Le damos la bienvenida.
Es uno vez. Y no hay. Aquí para volver. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Algunos de ustedes ya vieron esta presentación, entonces quizás se van a dar cuenta que hay varias diapositivas que están un poco recicladas. Iba a dar la presentación en inglés, pero considerando que estamos acá en Colombia, vale la pena darla en español. De todas maneras, cualquier duda en inglés la pueden hacer y quizá algunas cosas las repita. Entonces, les voy a platicar un poco acerca de las experiencias que hemos tenido en el caso de la contribución que hemos hecho desde el punto de vista científico a la aplicación de la ciencia o cuál es el rol que tiene la ciencia en la implementación de estrategias climáticas específicamente en Panamá. Porque la ciencia no es una herramienta para las estrategias climáticas, la ciencia es el motor que de hecho conduce la estrategia climática de los países. Y voy a elaborar un poco en eso. Hemos estado platicando acerca de cuáles son los mecanismos a través de que los países han podido intentar implementar soluciones basadas en la naturaleza, que vamos a ver qué son, y específicamente los manglares como parte de su estrategia climática para combatir el cambio climático. Entonces, la plataforma que existe actualmente y la que acordaron todos los países es poner todas sus propuestas o sus compromisos climáticos en en una estructura centralizada que se llaman las contribuciones determinadas nacionalmente. Y en ellas lo que hacen los países es que dicen, yo voy a reducir o voy a mitigar o voy a reforestar o voy a conservar un ecosistema determinado, por ejemplo, en el caso de soluciones basadas en naturaleza, o voy a disminuir el consumo de energía tanto, o voy a cambiar el consumo de energía fósil o voy a pasar a energía eléctrica. Y lo que va a ocurrir es que entonces voy a sentar un mapa o una ruta hacia volverme carbono neutral, es decir, la cantidad de carbono que está emitiendo actualmente un país, si tú disminuyes tus emisiones, llega un punto en que la cantidad que emites es la misma cantidad que la que capturas y entonces eres neutro. El caso de Panamá es particularmente distinto y especial porque Panamá se asume como carbono negativo. Es uno de los pocos países en el mundo que se asume como carbono negativo, pero hay un par de asteriscos que hay que poner en el hecho de que se asume como carbono negativo, como lo que definen como bosque. Y eso es importante porque hay países, como el caso de Surinam, como el caso de Panamá, como el caso de Finlandia, ahora que trabajo en Finlandia, de Chile, que gran parte de su cobertura de territorial es bosque. Entonces, de hecho, el único componente a nivel nacional, que es un capturador neto, un secuestrador neto de carbono, son los bosques en muchos de estos países. Panamá, por ejemplo, es cerca del 60% de su territorio lo que está cubierto de bosques. Entonces, es el único componente de todos los componentes de su CNDC que de hecho contribuye a la captura de carbono de manera neta. El caso de Chile es el mismo. El caso de Finlandia es lo mismo. Entonces, ellos tienen un compromiso particular con las soluciones basadas en naturaleza porque les interesa mucho conservar sus bosques y o promover la captura a través de ellos. Es importante mencionar que las soluciones basadas en naturaleza son voluntarias, es decir, los países las asumen, pero son legalmente vinculantes, se comprometen a hacerlo y están reguladas. Asimismo, son iterativas, es decir, que cada 5 años tienen que revisarlas y eso es importante porque hay un componente político muy importante de lo que va a depender después si los compromisos que hicieron de manera voluntaria se van a respetar o no. Y finalmente, que todos los países contribuyen de manera similar, poniendo todas sus propuestas, al menos todos los que firmaron el Acuerdo de París, para que de manera global combatamos el cambio climático. Hace rato hicieron una pregunta acerca de cuántos de los países en Latinoamérica tenían o habían incluido en las soluciones basadas en naturaleza los manglares. Y este es el caso, este es el listado. Me puse a revisar todas las NDC de los países de Latinoamérica. Hay países en Latinoamérica, pero también hay territorios en Latinoamérica, es decir, países o territorios que pertenecen, por ejemplo, al Reino Unido, pero que están dentro de América Latina. Y lo que encontré es que del total de territorios y de países de América Latina, únicamente 16 tienen incluidos los manglares de manera literal en sus NDC, que no quiere decir que no estén, quiere decir que están de manera literal, se mencionan. Y no solo eso, después al leer todas las NDC, lo que me di cuenta es que únicamente 7 de esos 16 son compromisos cuantitativos, porque las NDC pueden ser cuantitativas o cualitativas. Con cuantitativas me refiero a que un país dice, yo voy a conservar 1 millón de hectáreas, como Chile, que dice, yo voy a restaurar 1 millón de hectáreas. O pueden ser cualitativas, como el caso también de Chile o de Panamá, que dijeron, yo voy a mapear un ecosistema.
Entonces no te comprometes a un área o a X cantidad de toneladas de carbono, sino que dices, yo quiero saber esto. Bueno, nada, rápidamente. En el caso de Panamá, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, pero Panamá pasó de compromisos cualitativos a compromisos cuantitativos. Y ese es el salto natural que dan los países, que es lo que estamos haciendo nosotros. Una vez que un país tiene información suficiente, entonces puede hacer compromisos cuantitativos que son los que valen la pena desde el punto de vista económico. Ok, entonces, ¿por qué las soluciones basadas en naturaleza? Como les comenté, los países ponen sus propuestas, dicen voy a disminuir mis emisiones, pero buscaban algún tipo de mecanismo que fuera costo efectivo, es decir, que fuera barato hacerlo y que les redituara bastante. Y dentro de varios estudios, pues en 2017 se desarrolló todo el concepto de soluciones basadas en naturaleza, es decir, la conservación, restauración de ecosistemas para la captura de carbono, que te permite obtener bonos de carbono o capturar carbono y poder vender esos bonos de carbono en el mercado mundial de carbono. En el caso de Panamá, en 2020, ellos publicaron su primera NDC y en esa NDC ellos mencionan los manglares de manera literal. Pero lo que dicen, como les comentaba, es enteramente cualitativa. Lo que dicen es que integrarán los manglares dentro de su balance nacional de carbono o que van a hacer un manual de técnicas de restauración de manglares, pero no establecen montos específicos de toneladas de carbono de captura. Y es completamente distinto cuando ya uno hace compromisos, porque les comentaba que esto es legalmente vinculante. Es decir, una vez que tú te comprometes a hacer algo, tienes que poder monitorearlo, verificarlo y cuantificarlo, que es de lo que estamos tratando en esta plática. Entonces, después Panamá tuvo que hacer su actualización de su NDC. Y nosotros lo que hicimos es que tuvimos la posibilidad de tener acceso y de reunirnos con el Ministerio de Medio Ambiente y con diferentes actores, pero básicamente el Banco Interamericano, el Ministerio de Medio Ambiente y muchos actores locales, y nos dimos cuenta que si es verdad que Panamá tenía en la mira los manglares y las turberas, el mensaje podía ser mucho más directo y decirles, valdría la pena que incluyeran estos ecosistemas, manglares o turberas, pero que lo hicieran de manera cuantitativa y o cualitativa en el caso de que no tuvieran información. Entonces participamos de manera directa en la redacción incluso de algunos de los NDC de Panamá. Y ese es el primer paso, que lo comentaban previamente, cómo se pueden empezar a integrar los manglares en las estrategias climáticas de un país, comprometiéndote y conociendo el ecosistema, diciendo yo voy a hacer esto por este ecosistema, o al menos reconociendo que lo tienes. Por ejemplo, Chile no había reconocido la cantidad de turberas que tenía, y fue hasta 2019 que pudimos publicar un artículo donde dijimos hay 3.2 millones de hectáreas, y Chile dijo, ah, bueno, entonces sí vale la pena cuidarlo. Además, en esta nueva actualización que hizo Panamá el año pasado, se compromete ya oficialmente a aumentar su cobertura de manglares y a integrarlas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo interesante acá es que hacen compromisos cuantitativos en el caso de los manglares, pero van a ver que hay muchos huecos desde el punto de vista metodológico, también desde el punto de vista de información. Y de manera simultánea yo redacté la parte de los compromisos de turberas y únicamente lo que yo les comentaba es que se deberían de comprometer a mapear las turberas porque no tenían idea. Y aparte hacer las estimaciones de carbono en las turberas que van a meterte a conservar X cantidad de turberas y o a capturar X cantidad de carbono en turberas. Entonces es la integración que hicieron ellos. El detalle que tenemos entonces es que para poder integrar cualquier ecosistema en tus soluciones basadas en naturaleza o en tus NDC y para poder cuidar, conservar o restaurar cualquier ecosistema, tienes que saber dónde está localizado, tienes que poder cuantificarlo, tienes que poder valorizarlo y tienes que poder contextualizarlo. Y todos esos son, desgraciadamente, retos que tienen los países. Regresando rápidamente, para poder implementar esto, los países tienen que tener, no se alcanza casi a ver, pero tienen que tener recursos humanos, tienen que tener infraestructura, tienen que tener soporte financiero y tienen que tener disposición política. En muchos casos, los países tienen quizá los recursos humanos, la infraestructura, el soporte financiero, pero no existe disposición política y por lo tanto no existe la integración en las políticas públicas y por lo tanto nunca establecen un camino o una ruta clara para la implementación. En el caso específico de Panamá, los retos existían. Es decir, no sabían dónde estaban localizados los manglares, porque si es verdad que existe un mapa nacional de manglares, la definición es bastante, bueno, tiene un campo amplio de mejoramiento. La parte del estudio de carbono, existían estudios previos, pero la realidad es que son estudios limitados con un área muy específica del país, donde incluso la información no se había publicado y no era pública. Y en el caso de dinámica de carbono, que es la medición de gases de efecto invernadero que estábamos viendo, las tasas de crecimiento, no existía información. Entonces, en el caso de la extensión, lo que
que les puedo mostrar es que Panamá, de hecho, se había hecho una estimación de que desde 1969 a la fecha había perdido más de la mitad de sus manglares. La realidad es que las estimaciones de área y de cobertura de los manglares en los países, o en este caso en particular de Panamá, depende de la metodología que se usaron. Es decir, las estimaciones que se hicieron en 1969 venían de fotografías aéreas y las hicieron quizá no con tanto detalle como se pueden hacer ahora con la alta resolución que tenemos. Y más importante aún, de un año a otro la tecnología cambia, lo que nos comentaba ahorita la doctora. Aparece una nueva metodología con inteligencia artificial y lo que te permite es tener imágenes de alta resolución de 2 o 3 metros de resolución, donde puedes incluso identificar algunas especies específicas que pueden estar en un lugar en función de proximidad, como KN. Y luego usas diferentes resoluciones, es decir, el mapa de 2015 se hizo con imágenes de 30 metros y el mapa de 2022 se hace con imágenes de 10 metros y entonces simplemente te dan cosas distintas. El caso de reservorios de carbono, la variabilidad y la incertidumbre es brutal. En Panamá, cuando yo hice las estimaciones originales, podía ir de 25 a 71 millones de toneladas de carbono y nuevamente el área varía mucho en función de la referencia que uno use. Y luego lo que comentaba Hamish y lo que comentaba Toby. Actualmente las ecuaciones salométricas que existen no necesariamente reflejan o permiten hacer estimaciones adecuadas. Depende de lo que uno use, la ecuación que uno use y por eso la reportas, es lo que te da. Y esa variación tan grande que puede ser del 200 al 300% se puede derivar directamente de la ecuación alométrica que emplees para cada especie. Incluso la misma especie, en los países que les acabo de mostrar, las ecuaciones alométricas varían. Otra cosa que es importante que comentó Toby es la estimación de carbono en suelo. Diferentes países usan diferentes metodologías en función de disponibilidad de presupuesto y lo que ocurre es que usan incluso diferentes profundidades o en el caso que nos decía Hamish, bueno, uno puede muestrar 1 metro o 2 metros en función de qué tan profundo puedas llegar hasta que toques el suelo mineral. Y entonces hay estudios que reportan 20 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, medio metro, etcétera. Y no publican la información en crudo, publican el reservorio completo. Y entonces eso nos lleva a otro problema. Generas la información, tienes los recursos humanos, tienes el financiamiento, pero la información no la tienes disponible para nadie más, solamente la tienes tú y se va perdiendo en el tiempo. En el caso del balance de carbono, bueno, esto eran unos videos, pero creo que no se van a poder correr, pero básicamente uno puede medir dinámica de carbono en diferentes componentes, en suelo, en árboles, crecimiento, y luego puede uno adicionar capas sobre esos componentes de diferentes dimensiones. Es decir, por ejemplo, cuál es el impacto de la fluctuación de la marea, o por ejemplo, Hamish decía, vamos a estimar cuál es el área superficial de los manglares para ver cuál es la emisión que tiene el árbol. Sí, pero hay una dinámica. La mayor cantidad de emisiones se encuentra en la base del árbol y conforme va subiendo a lo largo del tronco va disminuyendo. Entonces tú puedes tener el área total del árbol, pero no puedes multiplicarla por un punto. Y bueno, un componente importante también en el caso de la situación actual de Panamá es que existe una incertidumbre brutal acerca de qué va a pasar en el futuro. Es decir, tenemos proyecciones acerca del incremento del nivel del mar, pero no sabemos realmente cuál va a ser el impacto sobre los reservorios de carbono. Yendo a los requerimientos, en el caso de recursos humanos, cuando llevamos a cabo el estudio que llevé durante 3 años con mis colegas, lo que me di cuenta es que toda la gente que trabajaba conmigo en campo en Panamá, todos estábamos trabajando a la par, pero faltaba que la gente que hiciera todos los modelos, que hiciera las estimaciones, los análisis y que fueran los científicos, los PI, fueran todos panameños. Es decir, creamos capacidades, pudimos generar, Yueime se graduó con nosotros, hizo su tesis también Víctor. Y lo que ocurrió fue que tenemos recursos humanos que necesito que ahora ellos se conviertan en los científicos y en los PI. Si uno quiere que esto se mantenga y que tenga continuidad en el tiempo, tiene que ser a nivel nacional. No puedes estar trayendo extranjeros para hacer la investigación necesariamente todo el tiempo. Y bueno, las tesis que publicaron los muchachos o que desarrollaron. En el caso de infraestructura, desgraciadamente en el caso de Panamá, tuvimos que hacer uso de las instalaciones del Smithsonian. Aquí tienen el INVEMAR, pero hay países donde no tienen ni el INVEMAR ni el Smithsonian. Entonces se vuelve muy caro o imposible desarrollar la investigación. Cosas tan sencillas como dónde almacenar las muestras en condiciones adecuadas se vuelve un triunfo. Y son cosas que parecerían sencillas, pero que es la diferencia entre que tus análisis de suelo sirvan o no sirvan, y que por lo tanto tus estimaciones sean correctas o no. El soporte financiero, nuevamente, en el caso del proyecto que yo trabajé, fue el Banco Interamericano y estuvo ejecutado a través de Odobon, pero también existen otros fondos, existe el GEF, existe el Reino Unido, etcétera. Sin embargo, para que esto sea sostenible en el tiempo, se requiere de un mercado nacional o de financiamiento nacional que lo pueda soportar a lo largo de los años.
Si uno sigue dependiendo de pequeños soportes o de pequeñas becas o de pequeños proyectos pilotos, simplemente no tiene la posibilidad de existir en el largo plazo del monitoreo, la verificación y la cuantificación. Y lo que les comentaba de political will. Hay países que desarrollan sus hojas de ruta para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, pero al mismo tiempo puede que se aprueben algún tipo de proyecto, por ejemplo, minero, y se vuelve mutuamente excluyente. Es decir, no puedes aprobar minería en el sitio que es el sitio con mayor extensión de bosques en tu país, porque son mutuamente excluyentes, ¿ya? Entonces, si existe disposición política, tiene que ser consistente a lo largo del tiempo. Hay proyectos como el que trabajé yo y hay otros proyectos como este proyecto en el que estamos trabajando ahora, en el que se contribuye a la implementación de estrategias climáticas con manglares. Por ejemplo, en este proyecto que trabajamos hicimos la estimación de reservorios, líneas base, medimos gases y estimamos las áreas totales y reservorios de carbono en esos ecosistemas en Bahía de Parito y Bahía de Panamá, que representan el 14% de los manglares del país, no es el total. Hicimos también estimaciones o mapas a nivel nacional de la cobertura y de reservorios de carbono. Hicimos las proyecciones de qué iba a pasar cuando se inundaran estos sitios por el cambio climático, por el incremento del nivel del mar. Estos son avances que hemos tenido. También nos dimos cuenta que no existían registros de tasas de restauración, porque cuando uno dice, bueno, voy a restaurar estas áreas, tienes que saber dónde ya se restauró y por qué fracasó, por qué tuvo éxito una estrategia. Y lo que nos dimos cuenta es que habían muchos proyectos que habían fracasado y que se estaba intentando restaurar nuevamente en ese sitio donde se había fracasado, sin definir por qué se había fracasado en ese sitio. Y eso se va a volver una constante en función del cambio climático. Es decir, hay sitios que simplemente no son viables para restauración o que no van a ser viables en 10 años, 20 años. Y entonces uno tiene que decir, quizá la estrategia más adecuada no es intentar restaurar ese sitio. Y bueno, hay proyecciones de las áreas restaurables, pero que no necesariamente aplican. Finalmente, con el caso de Hamish, lo que está haciendo es que hay otro factor de incertidumbre enorme, que son las ecuaciones que les comenté previamente. Y bueno, se puede ir a campo, estamos haciendo las reconstrucciones en tercera dimensión de los árboles. Y con el caso del equipo de Panamá, Alicia, Javier y Kevin pudieron hacer los mapas. Todo esto eran animaciones, pero creo que no pasaron las animaciones. Eh, Finalmente, la información que les comentaba, la información que se tiene que generar, idealmente tendría que ser abierta o tendría que publicarse ya sea por stakeholders gubernamentales, es decir, directamente por los ministerios de medio ambiente de los países, pero también tiene que llegar a las comunidades locales para que puedan saber que están, qué valor tiene o qué valorización pueden tener sus ecosistemas. Hay muchos casos de empresas que llegan a países, por ejemplo, en el caso de Panamá en Darién, que les venden bonos de carbono, la gente no está completamente segura de qué es lo que les están vendiendo, reciben el dinero y después le dicen, pero no puedes tocar la tierra en 25 años, y entonces empiezan a haber conflictos de permanencia de los proyectos y de tenencia de la tierra. Es importante que la academia nacional o local se integre en estos proyectos, de lo contrario, nuevamente, no hay viabilidad en el futuro. Son proyectos pilotos excepcionales, pero no hay manera de mantenerlo en el largo plazo. Y la comunidad científica tiene que tener acceso a toda la información para que entonces se puedan hacer análisis globales. Nosotros publicamos la información en Scientific Data para que todo el mundo tuviera acceso en la parte de above ground biomass, de la parte de biomasa aérea. Esta es la parte de los árboles de todo el sitio que trabajamos. Está ahorita en revisión la parte de suelo, pero aparte incluí toda la información que existe de suelo en Panamá, de turberas y de manglares, y la que yo tengo. Y entonces eso va a ser una herramienta fundamental que se puede usar como comparación en la región y para el proyecto actual. Y creo que de manera conjunta eso va a permitir que se puedan implementar mejor las estrategias climáticas y la inclusión de manglares en estos países. De lo contrario, como el caso de Panamá, siguen habiendo muchos retos que hay que solventar. Muchas gracias, doctor Hoyos. A continuación vamos a tener la presentación del doctor Jasper Feyen, quien es investigador en doctorado de la Universidad de Gante en Bélgica. El señor Feyen se especializa en aplicaciones de teledetección para monitoreo de manglares combinado con LiDAR terrestre, imágenes de dron y datos, satélites para crear perfiles estructurales de alta resolución de bosques costeros. Su trabajo en Surinam ayuda a establecer una línea base robusta para la contabilidad de carbono y la evaluación de la salud de los ecosistemas.
Hoy nos presentará caracterización de la estructura de manglares en Surinam usando LiDAR terrestre y teledetección multifuente. Le damos la bienvenida. So hello everyone. Ah, hola a todos. Mi nombre es Jasper. Primero que nada, una corrección. Todavía no soy un doctor. Espero que hacerlo pronto. Simplemente estoy haciendo por ahora mi doctorado. Voy a hablar el día de hoy acerca de la caracterización de la estructura de manglares en Surinam usando teledetección remota. Recolectar esta información en los manglares con múltiples fuentes de información como láser terrestres, información de satélite, información de LiDAR y también drones de drones. Y para empezar, entonces, lo que quiero hacer es introducirme, quiero contarles de quién soy. Luego de eso vamos a continuar con... vamos a empezar a hablar acerca del mapeo de estos manglares que hemos hecho en esta área. Luego vamos a hablar de un poco a ver de los láser de escaneo terrestre y luego vamos a hablar acerca de un estudio que hicimos con la información de GEDI, estructura, y al final vamos a estar hablando de un estudio piloto que hicimos acerca de dos cronosecuencias de unos manglares en el que usamos tecnología LiDAR. Primero que nada, ¿quién soy? Bueno, es una pregunta muy difícil algunas veces, pero en esta vez lo voy a poner corto. En 2018 empecé trabajando en el SBB, que es la institución de bosques de Surinam, donde empezamos a trabajar en un proyecto en manglares y un inventario básicamente un inventario de los manglares, un proyecto que era de GCCA Plus. Y lo primero, en ese momento eran alrededor de 12 unidades para tomar muestras en los manglares en Surinam. Luego continuamos en 2020 y 2021 con un segundo proyecto en el que vamos a medir nuevamente las cantidades de estos y establecer nuevas unidades de medición. Entonces ahora tenemos alrededor de unas 17 unidades para muestreo. Y vamos a hablar también de otras cosas. Mi colega Valentín también va a dar una charla acerca de esto. Creo que va a ser el día de mañana, así que no vamos a hablar acerca de esto. Yo me voy a enfocar en la que está relacionada a mi propio doctorado. Primero que nada, vamos a ir al mapeo de manglares. Quisimos saber, obviamente, dónde están esos manglares. Primero, miramos a la pregunta de, ¿podemos saber qué especies son dominantes? En este caso estoy usando Google Earth Engine y miramos a diferentes tipos de manglares. Crisofora, Vicenia y los manglar negro. Y también consideramos una tercera que sería los manglares que están decayendo. Esos también son bastante extensos en Surinam. Lo hicimos con Google Earth Engine. Es simple, algo que quería mencionar también. Quiero probar esa nueva característica que mencionó la doctora. Y segundo, tenemos también mirar a la cobertura histórica usando información de Landsat, también de nuevo en Google Earth Engine y usando también un mapa de cobertura de Getty. De esta manera podemos tener unos estimados de la cobertura y también basados en el tiempo, en diferentes edades de estos manglares, de lo que eran más o menos unos 36 años, ya ahí también ver cómo cambian estos manglares. Durante nuestra segunda etapa, nosotros también tuvimos un escáner de estos en el propio campo, creo que ya lo fue mencionado por Tobias en su presentación, y lo llevamos a un total de unos 20 parcelas en el que creo que medimos diferentes tipos de manglares, tratamos de definirlos en diferentes tipos estructurales, los jóvenes, los completamente maduros, los que están declinando y los que ya están muertos. Y también eso es en el caso del manglar negro. Hoy también hicimos unos lotes, unas parcelas de los que estaban dominando de la mezcla entre Resifora y Avicennia. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar unas imágenes acerca de esto, porque no es simplemente que los láser terrestres son muy útiles, pero también son geniales. Normalmente es un video, pero en este caso no está funcionando. Una lástima, ¿funciona o no funciona? Esperemos que sí. Bueno, ahí lo podemos ver.
Este sería la primera parcela, la que hicimos en una parcela que tiene mezclada. Vemos las raíces, pero entre eso también vemos el manglar negro. Sí. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente es más bien de la costa del este, son avisemia y también estimamos que también con la información de Lancet sería a unos 14 años de edad. Vemos que son muy densos, están muy juntos. Y el siguiente es, bueno, probablemente la más difícil de capturar con este escáner. Bueno, era un bosque de manglar que tenía agua fresca también y entonces tuvimos que primero caminar a 200 metros para poder colocar el propio escáner ahí. Bueno, no sé si lo haría otra vez, pero con este tipo de equipo es un poco caro, entonces sería muy peligroso. Bueno, pero por lo menos la información o los datos que obtuvimos son muy chéveres. Ok, vamos a hablar acerca de un estudio que publicamos, un estudio hace unos 4 meses. Es decir, miramos cómo la información de Hedy le podía darnos también una idea de la estructura de los manglares dentro de Surinam. Para los que no están familiarizados con lo que significa Jedi o Hedy, eso es un tipo de LiDAR que está colocado en la Estación Espacial Internacional. Entonces escanea. Bueno, sí tiene también el láser de tipo LiDAR, pero comparada con el terrestre, obviamente no, porque ese sería uno de 25 metros de diámetro. Simplemente se dan como una idea de la distribución vertical y orientación en ese bosque que estaremos mirando con ese tipo de tecnología. Tenemos este tipo de ondas y aquí podemos mirar eh, qué tipo de distribución está ahí más o menos. Ok, entonces en total nosotros usamos alrededor de 9.338 tomas de alta calidad que fueron tomadas entre 2018 y 2023 en Surinam, y como lo vemos son bastantes. Primero hicimos la primera parte en la que eh, eh, combinamos esta mapa de edad que estuvimos de la información de Lancet y también las costas año a año. Vemos que eso también es un proxy de la salinidad y también y de las deposiciones y la influencia también de la marea. Y luego de esto lo conectamos con métricas viniendo de este sistema de Hedy. Y simplemente tratamos de mezclar diferentes modelos para ver cuál sería la influencia de una cosa con la otra y ver cómo se refleja en esta información de Hedy. Ok, y lo que queremos remarcar aquí es que ambos tienen un impacto distinto. Obviamente están colisionados altamente también, pero el impacto que vemos en la estructura es diferente. Si miramos a estas columnas que se llama la dependencia de un modelo, y si miramos en la edad, vemos que es típico. Vemos este crecimiento exponencial de los primeros 15 a 20 años, por ejemplo, en esa métrica que vemos aquí, vemos que tiene una altura del 89%, básicamente a la altura donde está el tope. Y si miramos la influencia de la distancia entre la costa, vemos que es un poco más lineal, de 2 kilómetros, y luego miramos a la salud. Y desde esa distancia en general, vemos que hay una transición a una parte que está más decayendo, que es más tipo pantano. Lo que tiene significativo la información de Jedi es que toda esa información está viniendo son modelos directamente. Entonces necesitamos igual también tener calibración, mirar toda esta información. Y de nuevo, cuando miramos al escaneo en tierra o el aéreo o el que es a través de drones, lo que nos lleva a nuestra pequeña investigación que hicimos el año pasado, en 2024, de nuevo en conjunto con OCDE y Cielos, que es el Centro de Investigación de Agricultura en Surinam. Y lo que miramos en ese estudio es cómo a través de estas diferentes edades de una costa que es un poco más joven y los que ya están decayendo, es las parcelas que vemos al final del bosque de manglares.
Y también del otro lado vemos a los trances que son de los jóvenes hasta los viejos. Establecimos un diámetro de unos 29 kilómetros. Y la idea era poder ver entonces cómo los manglares han cambiado desde los jóvenes, de que vemos que están cerca a la costa, a los que están al final de este bosque de manglares, esta sucesión, este desarrollo. Lo que hicimos fue entonces tomar estos, eh, esta información de escaneo con drones, las muestras de suelo, eh, partes de la madera y también, bueno, este Raisa es un estudiante de tesis en Surinam, como lo pueden ver en la foto, y bueno, de nuevo, las muestras directamente en los troncos, también eso es parte de un estudiante que está haciendo su tesis en este tipo de trabajo. Usamos cromatografía para obtener la densidad y las características de esta madera. Ok, entonces también usamos un dron LiDAR que se llama DI CMUS L2, que de esta manera también nos da una medida estructural desde los árboles más jóvenes a los más viejos y podemos ver claramente que la densidad, la alta densidad en estas parcelas de alrededor de 3.280 por hectárea, si lo miramos y mientras vamos más atrás en el bosque vemos que se reduce a alrededor de 1.600 por hectárea. Nosotros lo llamamos eh, una un adelgazamiento automático, por decirlo de cierta manera. Lo que queremos también mirar era que si podemos separar cada uno de los árboles de la información de que venía del dron y parecía funcionar bastante bien. Hay también un poco de investigación en esto, qué tipo de parámetros podemos tener de este tipo de mediciones y obviamente no es tan detallado como el escáner de láser terrestre. Y lo último que quería comentar aquí era que al usar esta información del dron y para simular estas tipo de tomas de HEDI, nos da esta correlación. De esa manera podemos calibrar con la información de HEDI. Y bueno, como les decía, hemos mejorado los modelos específicos para manglares para biomasa y también ver si podemos entonces medir la densidad de los manglares, la altitud de los topes y con estos modelos de GEDA y otros modelos que están siendo creados. Y finalmente, si tenemos esa información que ya está calibrada, podemos mirar en combinarlas con otra información de la detección, como Sentinel o el modelo Expose, eh, y vemos si podemos usar la información de Jetta para poder entrenar el modelo Sentinel o de Biomass y podemos mejorar entonces este modelo Biomass y entonces tener unos mapas estructurales mejores en Surinam. Y esa era mi presentación. Muchas gracias por la atención y por el tiempo. Bueno, según la agenda, teníamos programado para este momento un coffee break, pero para que nuestra tarde sea mucho más productiva, vamos a pasar directamente al panel de discusión. Entonces, invito a los cuatro ponentes a regresar al escenario precisamente para realizar ese panel. Por favor, se pueden acercar nuevamente. Este diálogo será moderado por el señor Amish Asmat, quien es oficial de SIG del Instituto de Asuntos Marinos de Trinidad y Tobago y trabaja en la intersección del análisis de datos espaciales y la gestión de ecosistemas marinos. Tiene experiencia extensa en mapeo de hábitats costeros, apoyo a las decisiones con sistemas de información geográfico y colaboración regional en marcos de políticas marinas. El señor Asma tiene la palabra. Se puede quedar acá si quiere. Le vamos a pasar unos micrófonos. Ok, bueno.
This one's working. Hi, good afternoon, everyone. Welcome to our Buenas session on tardes a scientific todos. innovations Bienvenidos a and esta blue carbon sesión research. de innovación MRV systems, científica. as we've been discussing, are only Como really as good as the hemos science and technology behind them. estado And, hablando, today, as you've seen, we had the 4 experts tenemos who 4 discussed various expertos methods, para hablar de los diferentes technologically driven métodos and importantly linked tecnológicos to policy, which we need conectados to actually get things done. con las políticas And para so lograr guess su we're gonna discuss more of implementación. this. Aquí podemos hablar un poco más So al a respecto. quick recap of Rápidamente vamos a hacer un repaso presenters. de los So there's Dr. Toby presentadores. Jackson. Dr. Toby Jackson, He's applying LiDAR technology to improve spatially detailed estimates of carbon storage, especialista bridging en the la gap between field aplicación measurements of de large-scale MRV datasets. tecnología Dr. LIDAR. Noelia Martinez, Doctora Noelia Martínez, Head of Insights in Machine Learning directora in de Nasometrics Machine UK, Learning, and she leads Nisometrics, innovation at the Reino Unido, intersection of y environmental lidera la DNA innovación and en AI el sampling environmental for DNA biodiversity monitoring para and carbon la accounting, marine and coastal ecosystems. contabilidad de Dr. Jorge carbono. Hoyos Doctor Jorge Hoyos Santillán, Senior Researcher at the Santillán, University of Eastern Finland investigador and Smithsonian Tropical Research Center. senior del Smithsonian He Center, was doing the Blue Natural Heritage Project in Panama. haciendo el and proyecto his Blue research Heritage en is Panamá, microfocused y research su on national climate investigación strategy se development, enfoca contributing to en Panama's los commitments under the Paris Agreement. compromisos And del finally, last Acuerdo but de not least, París. Jasper Último, no bueno, importante, Fehn, más a importante, PhD researcher at Jasper, the University of Ghent, PhD. and as we just saw, was Como focusing a lot of recientemente LiDAR-driven vimos metrics with regards to con assess respecto a todo biodiversity su and link with trabajo optical remote sensing at this relacionado con stage. las tecnologías LIDAR y sistemas de So, I think I could pose this monitoreo. question to Puedo everybody since hacerle most of us- esta Um, pregunta a todos. So, how do you balance innovation with the need for standardized MRV methodologies? ¿Cómo So, logramos el as balance we've de seen, innovación con las various, metodologías so from the basics of plot measurements, innovadoras? some Por plots are circular, some plots ejemplo, are square, algunos different sizes. sitios son So circulares, we have the cuadrados, very basic diferentes level of tamaños. Ese es pre-measurements, un nivel but then muy moving básico to more technologically de developed mediciones, approaches, such as pero using como terrestrial laser scanners. pasamos a How do otro we tipo de tecnologías e manage this innovaciones, technology and cómo develop it manejamos toda esta to tecnología make things comparable para que between todo different pueda countries ser and locations? comparado entre los diferentes países y las diferentes regiones? Yeah, it's a difficult question. I think some of it you can get around by kind of analyzing how sensitive your methods are to Para different esto tenemos que entender cuál es So I think el it's nivel de really sensibilidad things like de los validation métodos is a good thing to do. en comparación con los But diferentes I think that estándares, very much pero quizás we esto do. no importe One mucho, successful thing that we can y test eso es is algo que can we podemos use probar. data that we Podemos have utilizar to datos test whether que there tenemos is para probar small si differences in esas pequeñas diferencias son I realmente significativas. usually work in terrestrial forests, and generally we find it doesn't make a very big difference, essentially. With more Con más kind of with more complete changes like terrestrial laser scanning, I think cambios como el escaneo del láser terrestre, bueno, se va a quedar en el mundo académico a no ser que comprobemos que realmente se necesita con estándares. Tratemos de seguir desarrollando métodos académicamente hasta que todos quieran utilizarlo. Creo que otro aspecto particular, y es importante que todos armonicemos la metodología, por ejemplo, los factores de expansión, como lo me comentaste. Si se utilizan plots que son más pequeños que 1.5 hectáreas, los estimativos para árboles grandes se dispersan. Entonces, si todo lo hacen en 0.5 hectáreas o más grandes, se pueden comparar los datos. De lo contrario, hay muchas personas recolectando los datos del S, etcétera, pero no se va a poder comparar. Y hay algunas iniciativas en algún momento donde habían plots de 10 por 10 metros. Son datos
que tienen que ser comparables. Y por eso es que tenemos que armonizarlo todo y pues con estas tecnologías, bueno, podemos tener la mejor tecnología, pero como lo hablamos anteriormente, todos los estimativos cambian todos los días con las nuevas alternativas y pues va a seguir acumulándose y pues quizás va a lograr que los métodos sean cada vez mejores siempre y cuando sean comparables. Para mí la estandarización es totalmente necesaria. Tenemos que establecer un punto de referencia, algunos escenarios y métricas que sea el punto de referencia para todos y que podamos seguir. De lo contrario, vamos a estar hablando diferentes idiomas y todas las disciplinas que participan también en el campo de datos especialmente en cuanto a la interoperabilidad de los datos, y es la única manera en la que podemos hacer mediciones transparentes sobre la que todos estemos de acuerdo. La profesionalización de las actividades, todo eso tiene que estar 100% estandarizado. Si tuviéramos ese estándar, haría que el entrenamiento de los modelos ya fuera más fácil. Si tuviéramos los plots todo estandarizado, haría que el entrenamiento de la inteligencia artificial fuera más sencillo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Toby. Por ejemplo, creo que tenemos que pensar cuál es el objetivo. En Surinam empezamos a establecer plots con un tamaño, por ejemplo, una unidad tendría 4 plots de 20 metros por 100 metros. Repetimos eso 2 veces con los mismos tamaños, pero ahora si vemos estos nuevos datos, con datos de TLS, por ejemplo, totalmente de acuerdo, necesitamos plots más grandes para poder comparar. La pregunta es, ¿queremos seguir con esta serie de tiempo o pasar a datos satelitales, por ejemplo? Eso es algo que no puedo responder ahora, pero creo que esa es la pregunta que queda. En cuanto a los datos JEDI, ¿cuál es el tamaño? 25 metros, ese es el footprint. No, yo no quisiera hacer un plot de 25 metros de manglar, es bastante desafiante. Debe haber otro líder que va a salir pronto basado en una resolución más fina que va a ser pues el trabajo más fácil para nosotros. Bueno, aparte del tema tecnológico, ¿qué tipo de asociaciones, por ejemplo, en infraestructura, qué se necesita para poder escalar estos abordajes tecnológicos en la región latinoamericana? Las actividades que estamos haciendo en la región pueden ser quizás un ejemplo para otros lugares en el mundo. Específicamente para Surinam diría que no, porque creo que tenemos la ventaja de que el sistema es bastante homogéneo. Tenemos una especie dominante, no diferentes especies de manglar. Bueno, dos especies que dominan principalmente, por eso lo llamamos homogéneo. Eso es una ventaja para aumentar la cobertura de los datos satelitales, a diferencia, por ejemplo, en Asia, donde hay muchas especies diferentes que también tienen que tenerse en cuenta con esos diferentes aspectos. Por ejemplo, la relación con Surinam y la Universidad SPV, ¿hay algún otro ejemplo del desarrollo de capacidades y desarrollo norte-sur o sur-sur que se haya hecho en la región?
What I can tell you is that in the particular case of Panama, En el the caso Smithsonian de Panamá, bueno, el Smithsonian es el centro de investigación más importante y lo que hace es que le abre la puerta a los panameños y promueve la investigación. Bueno, es un instituto norteamericano, pero siempre les digo que en algún momento ellos van a tener que poderlo hacer por su propia cuenta. Y tratamos todo el tiempo de poner dinámicas diferentes, pero alguien tiene que liderar y tiene que ser alguien local. De lo contrario, la gente viene, se va, hacen su doctorado y se van, pero tiene que haber colaboración internacional, está bien, pero hay que desarrollar las capacidades dentro del país para que se mantenga en el largo plazo. Esa es mi experiencia y la colaboración también tiene que ser mano a mano con el gobierno y los stakeholders. Si no, pues se hacen los papers, se hace la ciencia y se publica una vez, pero nadie lo lee. Creo que la colaboración entre la academia, el gobierno y las comunidades locales es esencial para seguir avanzando con estos proyectos de monitoreo a largo plazo. Muchas veces a 5 años, pero si quieres continuar, si hay que actualizar los NDCs cada año, tiene que mantenerse los proyectos a 20 años, a 2050, por ejemplo, para ver si los NDCs están funcionando y se están cumpliendo o no. I agree with that. I think using Estoy de acuerdo con eso. Sí, creo que utilizar este tecnología TLS probably get a grant for funding to do the puedes work. obtener alguna subvención para hacer el trabajo en el Reino Unido porque les gusta que es algo novedoso. Quizás tengas una financiación para 5 años, pero luego las responsabilidades están en los científicos para que demuestren esa utilidad y que pues lo quieren utilizar porque en los próximos 5 años ya no va a ser novedoso, no vas a recibir más dinero y no vas a seguir haciendo el proyecto. Es difícil mantener esto. I think it's useful and I'm trying to convince Creo que es útil y quiero convencerlos a todos, pero I think we need to necesitamos demostrarlo taken up claramente naturally and more widespread within the country. para que su uso pues sea Just following up on the adoptado en todo el país. institutionalization aspect, Y en cuanto a for la example, in capacitación, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, I'm in the geomatics unit, and we currently have 7 people. tenemos 3 of 7 those people personas, are pero 3 de on the esas job training. personas están They have a fixed period of time, haciendo 2 years una IMA, pasantía, solamente 2 años en el IMA y el próximo marzo pues van a terminar su capacidad y si se van, pues nuestra capacidad pues se va a ver reducida. Creo que necesitamos inversión para que los gobiernos puedan crear esas capacidades, pero que también incentiven las conexiones con otros socios institucionales que tengan también este tipo de proyectos y los quieran respaldar. Algo más que podemos discutir es a dónde se deben poner los fondos para cerrar esas brechas tecnológicas. Hemos visto pues la tecnología, tenemos el TLS, tenemos el eDNA, tenemos inteligencia artificial, tenemos datos satelitales disponibles, tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, análisis isotópico, diferentes áreas que nos da diferentes aspectos de información. Un proyecto pues no puede hacerlo todo. ¿A dónde deben dirigirse esos recursos y esa financiación? Sé que pues hemos hablado mucho de árboles, pero no sabemos mucho acerca del suelo, por ejemplo. Sí, los árboles los podemos ver, tenemos LIDAR satelital, pero con el suelo no podemos hacer eso con los satélites, eso no va a mejorar de esa manera en el futuro. Gracias. Tienes eDNA para esos estudios del suelo. Debemos involucrar a la industria también, no solamente es cuestión de instituciones gubernamentales y academia. Creo que las industrias, como por ejemplo estas tipo de empresas que también tienen este mismo interés, que es tratar de mejorar la línea base. Entre más entendamos la línea base, mejor, porque hemos visto esto muchas veces, empresas que vienen y dicen quiero hacer restauración, quiero volver a los niveles que teníamos hace 10 años, pero no hay, pues
no hay datos, lo máximo que puedes encontrar es un paper por ahí en algún sitio. Creo que entre más invertamos en entender la línea base con cualquier tipo de tecnología, datos satelitales o una combinación de varias tecnologías, con eso preservamos lo que sabemos y entendemos que tenemos hoy en día. Para las generaciones a futuro que esperamos no tener que pues restaurar más adelante. En relación a aspectos de financiación, ha habido en Trinidad y Tobago tenemos mucho apoyo del Green Climate Fund, pero hacer conexiones con la industria también ha sido muy útil. Ha habido mucha investigación y proyectos de restauración al nivel del DMI en Trinidad y Tobago. Hoy mucho trabajo. Tenemos aquí a la subdirectora, muchos proyectos que se han hecho con empresas privadas que han financiado estas iniciativas de investigación y ayuda también a las comunidades y a estas partes interesadas. Hay un alcance ahí amplio. Algunas preguntas individuales tenemos aquí para Toby. ¿Cómo se ha mejorado la capacidad que ha traído la tecnología LIDAR? Aún seguimos tratando de probar y comprobar que funciona en estos bosques y que funciona también en los manglares y así va a ser, pero no hemos logrado demostrarlo. Por eso esperamos tu estudio y esperamos que más estudios a futuro lo puedan demostrar, pero eso es lo que esperamos porque de esa manera podemos hacer más muestreo de árboles más grandes. Y Evon LiDAR también nos puede ayudar porque nos ayuda a cerrar la brecha entre el LiDAR terrestre, las escalas y las medidas tradicionales de los lotes y el Evon LiDAR para ver la escala a nivel de imagen satelital. Porque si tienes un lote de 20 por 20 es todavía muy pequeño para un satélite, pero si tienes un Avon LiDAR, hay como la mitad, te puede ayudar a cambiar la escala y eso puede ser bastante útil. Para Noelia, en el eDNA pues representa una tecnología de vanguardia. ¿Puedes ver algún beneficio para los programas MRV en comparación con los métodos tradicionales? Esa es una buena pregunta. Tuvimos un par de conversaciones internamente para entender qué es un método tradicional. Eso depende pues del proyecto o del gestor del proyecto al que le preguntes, pero creo que, bueno, les mostré un ejemplo que es el Sorbet Design, que muestra que tenemos una suposición de las especies que queremos muestrear y ahí solamente vamos a utilizar el DNA en los puntos más difíciles que a los que no podemos acceder o a los que no podemos enviar personal o algo pues que lo haga más difícil porque con eso porque ya podemos utilizar información que teníamos anteriormente o los datos de la evaluación de impacto para entender en dónde deberíamos identificar las especies. Se utiliza el eDNA para confirmar la línea base. Eso hace que todo el proceso sea más barato y una vez tengas el modelo de las especies presentes y en donde lo que haces es verificar que están presentes. Y eso es lo que hace que el programa MRV sea más costo efectivo y si está bien referenciado y todos creen que estos datos nos están contando la historia real, con eso tienes el ciclo completo de que podemos hacer esa medición en tiempo real con las predicciones, las verificaciones y si no, pues podemos intervenir y creo que ahí es donde el eDNA hace una gran diferencia en los programas de MRB.
En relación con las especies, dices que hay datos históricos y que eDNA nos ayuda a identificar dónde están. Podemos hacer proyecciones según el impacto del cambio climático. No lo hemos hecho aún, está en la lista de pendientes. Hay mapas en donde las especies se espera que emigren. Y si hicimos un par de mapas acerca de, por ejemplo, con las uvas, en donde van a alcanzar el potencial de poder fabricar vino en el Reino Unido, y además de eso podemos ver también, bueno, estas uvas con esta cantidad de azúcar, por ejemplo, va a atraer ciertas especies invasoras. Se puede utilizar todos estos datos que te dicen que en ciertos escenarios y en ciertas temperaturas y climas puedes ver ciertas especies para poder anticipar que si llegamos a esas mismas condiciones climáticas, vamos a poder ver esas especies y esas especies invasoras con antelación, utilizando la información de cambio climático. ¿Es viable? No lo he visto aún, pero es bastante posible. And for Jorge. So you've linked mangrove research to Bueno, updated national climate strategies. has conectado esto con las estrategias climáticas que elecciones de Panamá se pueden replicar en Latinoamérica. Slide that had the Tienes una countries, diapositiva que mostraba los países que estaban en la lista, pero not that many countries, and no hay a lot of muchos small Caribbean islands países, hay muchas that islas caribeñas have pequeñas que no tienen internal capacity, la capacidad internal capacity, and o the sí one tienen percent la staying capacidad. moves on. Is there any lessons that you could say ¿Hay is alguna transferable from experience in Panama? lección que se pueda transferir de Panamá? Lo que dije es que 7 de los 16 países tienen, por ejemplo, metas cuantitativas, y la diferencia está en los datos. Ya todos los países están desarrollando los datos porque es lo que necesitas para tomar decisiones. Creo que lo primero es tener esa fotografía, luego el video, pero primero empiezas con la cobertura o el inventario, que es pues el inicio, luego ves cómo cambia, si aumenta, se reduce, y ver la dinámica del sistema, y con eso puedes avanzar y ver cómo esto va a afectar mis metas, porque como lo dije con Panamá, vamos a preservar 1.800 hectáreas, por ejemplo, pero si esas 1.800 hectáreas ya no existen porque el nivel del mar subió más rápido, entonces tienes que pensar de qué es lo que vas a hacer en los próximos 5 años. De lo contrario, todos tus compromisos ya no son aplicables. Necesitas los datos para poder tener esa línea base muy clara y pues de ahí empezar a trabajar. Es decir, el MRV es una gran herramienta. Les puedo decir que el TLS abrió la oportunidad para que podamos conversar, tener esta conversación que no teníamos antes. Antes yo trabajaba independientemente, pero ahora trabajamos conjuntamente, tenemos nuevas ideas y poder comparar los datos y empezar a trabajar a largo plazo, que tiene mucho más sentido. Es una buena manera de estar articulados y no trabajar independientemente. Ese tipo de iniciativas es lo que va a mantener estas iniciativas climáticas vivas. De lo contrario, no tienen futuro. Cuando tú contextualizas la cantidad de bosques o manglar que tiene Latinoamérica, si no eres Brasil o México, es una pequeña contribución. Lo que dijimos anteriormente en el paper que publicamos es que estos países son los que están en el corazón de las rutas de inmigración o migración de aves. No solamente se trata de la cantidad de manglar, sino el rol que tiene el ecosistema a nivel continental. Lo que podemos aprender de Panamá y en otros países que tienen los datos, puedes tomar decisiones y podemos tener la voluntad política, porque los políticos te van a escuchar solamente si ellos creen que tú les das un valor político. Si la población conoce la importancia
importancia del impacto ambiental, y así es que te van a ayudar y te van a dar la infraestructura, el apoyo financiero y van a traer a la gente para que puedas seguir haciendo el trabajo. De lo contrario, no puedes seguir cumpliendo con tus compromisos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algún punto alguien dijo que ya no soy parte del Acuerdo de París, luego volvieron, pero hay que ser consistentes y pues la manera es mostrando la importancia para el país. Creo que Panamá tiene éxito en mostrarle a la gente la importancia. Cuando, por ejemplo, se aprobó la mina, la gente salió a protestar acerca o por la importancia del ambiente. Lo mismo en Chile. Esto es lo que otros países pueden aprender. Si la población es consciente de la importancia de los ecosistemas para su supervivencia, van a seguir apoyando esta estrategia climática y la conservación de los ecosistemas. Just to follow up, comment on what you said at the beginning, the Bueno, working together. That was actually a very important esto nos lleva al comienzo. to the MRV project. Esto estaba en los Actually working, considering we proyectos all, MRV y en la comunidad de la práctica. UECC has a system USCC tiene un sistema para que todos participen. Ese sistema tiene que crecer aún más para que todos puedan involucrarse. Jasper. So, how can your work in Suriname, you think, contribute to building like regional capacity? ¿Cómo se pueden desarrollar estas capacidades a nivel regional desde tu experiencia en Surinam? Por ejemplo, hay islas pequeñas que no tienen esa capacidad o tienen una capacidad reducida. Muchas veces el manglar es muy pequeño, a diferencia de Surinam, que tienes 1 kilómetro de manglar. El estudio JEDI se hace fácilmente porque son áreas ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo puede ayudar Surinam a desarrollar la capacidad con tecnologías de monitoreo remoto? Ya hemos hecho un piloto. Es una tecnología LIDAR relativamente barata comparada con las más avanzadas, que son de 60, 70 mil dólares. Estas valen 10,000 para el escáner, para el dron. Es bastante pues manejable para incluirla en un proyecto y llevarla al campo. Creo que este sería una buena oportunidad de probar y escalar las mediciones de los lotes. En Trinidad tenemos el dron, el L1, la versión anterior del L2. Era nuevo cuando lo pedimos por primera vez. Cuando pedimos el L1 salió el L2, entonces perdimos la oportunidad de tener esa última versión. Si alguien tiene alguna pregunta del público, alguna pregunta o comentario. Jorge, could you please help me with the translation? Jorge, por favor, ¿me podrías ayudar con la interpretación en inglés? En este momento, en muchos de nuestros países en América Latina, estamos implementando el proyecto de transparencia climática, Capacity Building for Transparency, apoyado por el fondo GEF. Quisiera saber, o sea, y en cumplimiento del artículo 13 del Acuerdo de París, si en los países donde ustedes trabajan con toda esta tecnología, pues de alto nivel de punta, ya se puede integrar dentro de las plataformas del Sistema Nacional de Gases con Efecto Invernadero todas esas mediciones.
Sí, sí. The technologies that we're using now, TLS, etc., can now be actually applied for the compliant with the Paris Agreement, particularly Chapter 13 of transparency, like these measurements, Okay. energy, etc., like including greenhouse gas Yeah, okay. country. Yes, I think they are Sí, going to help. sí, creo que estos van a ayudar con el componente de transparencia, You get a better porque puedes tener una mejor recolección de esta información, un reporte mejor, y cuando nos movemos a esta tecnología vemos que trae muchos desafíos porque también es más difícil usarlas, pero estas herramientas tienen este reporte permanente de la información. Entonces, si yo voy y escaneo un AR que tiene esta información de LIDAR y la recolecto, podemos entonces tener esa información ahí, va a estar disponible para siempre, en teoría. Podemos entonces volver a esa información y toda la información que ustedes recolecten puede ser usada fácilmente, debería ser disponible y ayudaría a la transparencia. Entonces, si estos métodos mejoran, Que la aplicación de este tipo de metodologías que son mucho más avanzadas, pero que también queda el registro grabado, es decir, cada cosa que ellos hacen va quedando registrada y si se publican los datos quedarán públicos, pero que eso permite que haya una transparencia absoluta. Entonces, que aunque es información mucho más compleja, siempre y cuando exista de manera continua, va a permitir que la transparencia sea mucho mayor. But the question about if you think that now it can be la applicable pregunta de si ustedes creen que eso puede ser aplicable ahora para... I think it's too soon still. I think Creo que igual es muy pronto para la mayoría de los países, lo estamos haciendo de manera diferente, la metodología cambia todo el tiempo y especialmente cuando estamos utilizando métodos de inteligencia artificial en algunos de nuestros análisis y creo que es muy pronto para poder decirlo porque esto va a estar cambiando cada ciertos años. Voy a contestar en español y luego lo digo en inglés. La pregunta sería, ¿a qué te referís especialmente? Porque para los protocolos de TNFD, TCND, que ya están los voluntarios, y el CSRD, que también es un reporte de carbono voluntario en Europa, sí se usa data satelital y sí están estandarizando qué tipo de data satelital se usa para medir a todos iguales. Sobre eso también, el instituto, el EPA de Estados Unidos, mide el nivel de metano, por ejemplo. Y eso es algo que se ve. El CO2 también se ve desde el satélite. Entonces, realmente se están quedando con bastantes pocas opciones para reportar cosas que no son, porque eventualmente se ve en la atmósfera. Entonces, los países dicen, tengo tal y tal compromiso y no lo cumplen, pasa el data satelital arriba y se ve. Entonces, puede ser que sea una cuestión de tiempo hasta que organismos internacionales adopten esto como un policy, como por ejemplo un estándar, pero no estamos tan lejos. Esa es la buena noticia. Pero para los reportes ante la convención ya están incluyéndose, todavía no se están incluyendo esos datos o ese conocimiento. La verdad, no sé exactamente si el reporte, porque el Paris Agreement es binding, pero nadie está cumpliendo, ¿no? Entonces, exactamente no sé qué están usando en este momento para reportar, solo te digo que lo que sea que están usando no funciona, porque nadie está cumpliendo. En el caso específico de Panamá, por ejemplo, y eso lo vivimos cuando se hizo la capacitación de TLS, nos comentaba la gente del Ministerio de Medio Ambiente. El detalle que tenemos es que yo no puedo cambiar de un día a otro las ecuaciones salométricas que estoy usando para reportar, para hacer mis estimaciones. Entonces, me decían, entonces está muy padre tu tecnología, muy simpático, pero yo tengo que ser consistente con el reporte, de lo contrario no me sirve para reportarlo en mi inventario. Y entonces lo que les dijimos es que, bueno, el detalle es que ustedes están usando ecuaciones de Florida, de la Guyana, qué sé yo, para Panamá. Les dije, ustedes pueden someter como panel de expertos o como una vez que esté publicado el artículo, que esté peer reviewed, que ustedes tienen una mejor alternativa para reportar. Entonces, eso se va a poder reportar o usar en función de que esté ya publicado y que tengas validez científica. De lo contrario, todavía no, o sea, todavía no existe la posibilidad. Pero se requiere la disposición política, es decir, que la gente del ministerio decida adoptar la metodología también y que se avienten todo el brete de hablar con el IPCC y decirles, ahora vamos a reportar así usando estas ecuaciones que nosotros desarrollamos y que están publicadas y validadas. Pero en este momento, Panamá todavía no.
Pero el punto que yo quiero hacer, que si todo esto es cierto, es que independientemente de los reportes y lo que se imprima, al fin y al cabo, a la naturaleza no le importa el reporte A, B o C, sino que estemos reduciendo o no el CO2, ¿no es cierto? O sea, esto es papeleo al fin y al cabo. Y lo que es interesante de estas tecnologías es que no hay lugar a esconderse, porque es efectivamente una medida que se ve desde el espacio. Se ve el CO2, se ve el metano. Entonces, yo les quiero dar la esperanza de que sí, va a llegar el momento en que no va a haber, no va a haber a dónde esconderse. El país que está emitiendo se va a ver. Sí, o sea, respondiendo a la pregunta puntual. Gracias. Any other questions, comments? Oh, ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, muy buenas tardes. Hey, good Mucho afternoon. gusto. It's a pleasure. My name is Juan Mi Pablo. nombre es Mar. Mi pregunta está relacionada con la primera pregunta que hizo Jamis al panel sobre el tamaño y la forma de las parcelas en donde se monitorean el carbono. Escuché que Jorge había dicho que si no eran como de 1.5 hectáreas no eran comparables o no entendí el mensaje. ¿Podrías por favor clarificar? Y la pregunta es, ¿qué tan cercanos estamos a la realidad con las parcelas que se montan y los análisis estadísticos que se hacen? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, en el cual se hacen análisis en manglares y según análisis estadísticos se tienen que montar, digamos, 100 parcelas, pero el financiamiento no permite hacer el establecimiento de las 100 parcelas, sino, digamos, 20. Entonces, ¿qué tan cercanos a la realidad y qué tan efectivamente, estadísticamente hablando, son las estimaciones de acuerdo a lo que les comento? Y muchas gracias, súper interesante el panel. Ok, bueno, rápidamente en español. Dije 0.1 hectáreas, no 1.5. Lo que pasa es que la metodología que estamos ocupando actualmente, que es la de Kaufman, que hace transectos con 6 subparcelas a lo largo de 125 metros, son parcelas de 14 metros de diámetro y que cuando tú haces la suma de las áreas independientes de las 6 da 0.095, es decir, 0.1 hectáreas. Mi comentario iba más en función de los árboles de gran tamaño. Hay parcelas, o sea, la respuesta a tu pregunta depende de la varianza, para que puedas hacer la estimación de cuántas parcelas necesitas para disminuir tu variabilidad. Sin embargo, en el caso de árboles muy grandes, lo que ocurre con parcelas de 0.1 hectáreas es que si tú tienes árboles muy grandes en esa zona, el árbol ocupa toda la parcela. Y entonces lo que te hace es, cuando tú haces la estimación y el cálculo de toneladas por hectárea, es decir, la densidad de biomasa aérea, te sale que es una densidad brutal, es decir, que es altísimo el valor, cuando lo que pasa es que tienes un solo árbol en esa parcela, pero es un árbol muy, muy grande. Entonces lo que necesitas y lo que se hace en estos casos para la metodología es que montas una parcela que es de 40 metros, es una parcela rectangular sobre las 6 parcelas que tenía circulares, que es de 40 por 120. Y entonces se vuelve una parcela más grande para cambiar el factor de expansión. Y no solo eso, tienes que decir a partir de qué diámetro voy a meter árboles en esa parcela, de 50 centímetros, de 40 centímetros. Cuando haces los cálculos, eso varía toda tu estimación. Es decir, si tú no aplicas ese factor de expansión distinto con esta parcela cuadrada que te acabo de comentar, los valores pueden tener variaciones del 200 al 300%. Entonces, en esa función iba mi comentario, que si no estandarizamos y armonizamos los datos y decimos, ok, vamos a usar parcelas de este tamaño al menos, y los árboles, el cut-off son 40 centímetros o 50 centímetros, lo que ocurre es que estamos hablando de idiomas distintos. Y esa fue la razón por la que cuando publiqué los datos de ahorita de Panamá, fue muy claro en decir, esta es la manera en que lo hicimos, pero aquí están los datos en crudo. Subimos todos los diámetros y las alturas y las densidades para algunas especies que medimos en campo. Porque sí es verdad que actualmente hay gente que dice, bueno, la densidad promedio son, no sé, 0.5 gramos por centímetro cúbico. La realidad es que existe una diferencia significativa entre la densidad de la madera de rizófora, que es de 0.9, 0.95, y la de la uncularia, que es 0.5, 0.4, etcétera. Estamos hablando de un 100% de diferencia, que cuando lo metes a la ecuación alométrica, que tiene esos tres componentes, te da cualquier cosa. A eso me refiero con armonización, que todos estamos hablando el mismo idioma y que sepamos cuáles son las falencias o cuál es digamos, el origen de la incertidumbre de nuestros datos. Si queremos parcelas más grandes sería lo ideal,
Originalmente los forestales en Panamá, por ejemplo, hablaban de que teníamos que tener parcelas de 1.5 a 2 hectáreas cada parcela. Mi respuesta fue, si usted me acompaña a poner 40 de esas parcelas, las hago. Y todos dijeron, no, pues no, ¿cómo? Porque es imposible. La gente que ha trabajado en manglares sabe que si vas a trabajar en rizófora no puedes poner parcelas de 2 hectáreas, se te va la vida ahí. Nosotros pusimos 42, pero como dices, o sea, si me dice el cálculo estadístico, no, pues ¿sabes qué? Tienes que poner 200, pues jamás hubiera hecho ese trabajo. O sea, no se puede, cabrón. Y la otra cosa, y eso es importante, estratificar tu análisis hace la diferencia cuando estimas la cantidad de parcelas. Cuando yo llegué a Panamá, no existía estratificación alguna porque no se conocen las especies, no se sabía cómo estaban distribuidas. El trabajo que están haciendo acá de distribución de especies cambia toda la estimación, porque entonces tienes que el 80% es rizófora, que el 20% es la uncularia, puedes estratificar y te salen 2 parcelas aquí y 8 acá, y entonces acabó el problema, disminuyó la cantidad y disminuyó la incertidumbre. Pero tienes que tener información a priori para poder hacer esa estimación. Entonces, el primer paso es tener información inicial, que estos proyectos pilotos son muy buenos para eso, para poder después extrapolar y que todos nos pongamos de acuerdo. Yo creo que la ganancia más importante de este tipo de proyectos es que podamos hablar todos de manera simultánea y decir, yo estoy haciéndolas así, usando esta metodología, he tenido estos problemas y encontrar el común para todos de tal manera que podamos comparar la información. Pero al final tenemos que transparentar la información para que todo el mundo pueda repetir sus cálculos de maneras equiparables y que se puedan contrastar realmente. Can I just add one point? Ok, hay algo que voy a añadir y lo voy a decir en inglés, y creo que ese es el punto en el que alguna de la información aérea entra cuando estamos recolectando, ya sea la información LIDAR aérea o información de satélite. Cuando está diseñando el muestreo y trata de estratificarlo de una manera, creo que es muy, muy valioso entonces hacer estas cosas. Si, por ejemplo, tuvieras una área extensa en Colombia, quizás necesitarías 100 parcelas para poder hacerlo apropiadamente, pero si lo haces de manera aleatoria, si las ubicas de forma aleatoria, entonces podrías tener eh, algo diferente. Si lo estratificas por la variación geográfica, entonces podrías mirar, bueno, pueden ver la variación geográfica en la imagen de satélite o la información del LiDAR aérea. Sería pues algo similar a tener un número menor de parcelas. Y sí, eso fue exactamente lo que hicimos para Trinidad, porque tuvimos la información del LiDAR antes, entonces teníamos 3 diferentes alturas para cada árbol en el país. Entonces hicimos estas parcelas y los estratificamos en diferentes intervalos, hasta 26, creo, me parece. Hicimos estos diferentes parcelas en estas categorías de 2 metros, y lo que sucedió es que teníamos la información antes. No necesariamente tienen eso en todos los lugares. Bueno, en islas pequeñas es quizás un poco más fácil obtener información para lo que queremos hacer. Si tienen la tecnología y el equipo, podrían hacerlo primero en un área pequeña, pero si no tienen el equipo y la tecnología, mucha suerte. Y un último comentario acerca de eso. Estamos no hablando solamente de tomar la foto, sino del video en el largo plazo. Es decir, de tener mediciones de manera consistente cada 5 años, por ejemplo. Si haces parcelas de 2 hectáreas, lo que le pasó a cierto gobierno que no voy a mencionar es que no tenían dinero para hacerlas. Pasaron los 5 años y fue así de, tenemos que repetir nuestra medición. Pues no hay dinero. Pues no, porque tienes que considerar que te comprometiste a monitorearlo a lo largo de 5 años. So, I think we would like to thank Ok, creo que nos gustaría agradecer a todos los miembros del panel y a la audiencia por participar en esta conversación que ha sido tan interesante. Y este será el primera discusión de este panel. Vamos a tener otros el día de mañana. Así que por favor, continúen la conversación de manera informal en la habitación, porque creo que tenemos muchas preguntas que queremos preguntar a cada uno de los panelistas. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, invitamos a nuestros panelistas a que se queden en el escenario para realizar una foto grupal. So the speakers might stay to make the photo group. Tengo que decirlo en inglés y en español.
Gracias nuevamente. Bueno, gracias a todos por asistir el día de hoy y al moderador y a los panelistas por esa conversación tan fascinante sobre la visión del futuro, de cómo la ciencia está moldeando ese futuro de acción por el carbono azul. Damos una bienvenida especial a quienes nos acompañan hoy en Santa Marta. Sabemos que algunos viajaron desde otras regiones del país y esperamos que este tiempo que tienen el día de hoy puedan disfrutar de nuestra ciudad. Y para finalizar, queremos darles unos recordatorios rápidos. Necesitamos que, ahora que finalicemos, devuelvan sus audífonos de traducción. Si algunos dejaron algún documento en esta zona, por favor, recoger sus documentos. Si aún no ha realizado la inscripción para la salida de campo del día jueves, por favor, realizarla. Recuerden que solo tenemos un cupo de 50 personas. Para los ponentes y miembros de la comunidad de práctica, el transporte de regreso al hotel está disponible en la puerta principal. Queremos invitarlos a todos a unirse a nosotros el día de mañana para el último día de presentaciones técnicas, desde participación comunitaria hasta oportunidades de financiamiento y políticas. Por último, esperamos que se queden con nosotros nuevamente el día de mañana a disfrutar de un cóctel y hacer networking por la noche. Hemos organizado también un mercadillo especial que podrán disfrutar el día de mañana, que destaca algunas de las organizaciones que utilizan recursos de manglares y otros humedales para desarrollar artesanías y emprendimientos locales. Les pedimos que si desean adquirir el día de mañana alguno de estos productos, traigan dinero en efectivo. Damos así por finalizado el primer día de la Conferencia Internacional sobre Carbono Azul y Humedales. Nos vemos el día de mañana para continuar con la siguiente sesión. Feliz descanso.